Hermanos y hermanas queridos, en lo más hondo del corazón humano siempre late un anhelo: que la familia sea curada, que sea feliz y esté colmada de paz. ¿Cuántos hogares llevan este deseo? Allí donde una madre anciana necesita ser cuidada, donde los pequeños dan sus primeros pasos, donde las preocupaciones cotidianas se entrelazan con el pan de cada día y las oraciones sencillas. Al hablar de la familia, no es la voz de quien mira desde fuera, sino la de quien camina dentro de esa travesía. No hay nada mejor para un hogar que la oración sincera. Dichosa la familia que sabe orar unos por otros. Dichoso el hogar que cada día eleva un acto de abandono a Jesús, el misericordioso. Sin embargo, con facilidad nos extraviamos por caminos conocidos. El camino de la exigencia y del juicio, el de las palabras duras o el del abandono cansado. Cuando el corazón está agotado, las frases que hieren salen con facilidad. Y cuando la esperanza se agota, uno tiende a rehuir precisamente a sus seres queridos. Aún así, Dios jamás abandona a las familias. Él nos llama a ponernos en pie con la mansedumbre de Cristo, a empuñar las armas espirituales para combatir, y la más poderosa de ellas es la oración. Es la fidelidad en la intercesión la que abre desde dentro las puertas del alma para que Jesús entre. Incluso cuando por fuera todo parece cerrado con llave, hay un discernimiento importante para este tiempo. Reconocer cómo actúa el enemigo del alma. No es tonto. Con quienes siguen atados a la vida pasada, usa la tentación, pero con quienes caminan hacia la santidad, emplea la distracción. Cuando el corazón ya no se deja atraer por pecados evidentes, el demonio cambia de táctica. Ya no ataca con cebos burdos, sino con dispersión refinada. Un teléfono que no se suelta, series interminables, obsesión por la apariencia, o entretenimientos aparentemente inocentes que devoran el tiempo reservado a Dios. Muchos podrían decir: no cometo pecados graves, y sin embargo notan que el fervor se enfría, la oración se adelgaza y la misa parece más larga que un rato de diversión. La fe se parece a quien va en bicicleta, si se detiene más que el alma o avanza o retrocede. No existe un punto muerto. En el ministerio de la confesión hemos contemplado tantas estaciones de gracia entrañable. Muchos han regresado después de 5, 10, 15 o 20 años lejos de Dios. Algunos dicen con sinceridad: Padre, ya no cargo con los pecados graves de antes, pero sigo refunfuñando, me irrito con facilidad y a veces hablo de forma cortante. Esa sensibilidad ante lo pequeño es signo de que la gracia de Dios está obrando en silencio, afinando la conciencia. Pero también hay almas atrapadas en la oscuridad de estilos de vida equivocados o en prácticas supersticiosas, que necesitan una guía paciente y el sostén de la oración perseverante. Allí resuena con claridad la advertencia de Dios. Lo que asfixia el aliento de la fe no es solo la tentación, sino también el descuido. Cuando Dios se vuelve atractivo en nuestro corazón, los antiguos cebos pierden su fuerza de seducción. Y entonces el demonio suele intentar diluir la vida espiritual. Pasan los días sin pecados graves,
pero también sin horas de oración profunda. Un joven consideraba el desenfreno de la carne como un paraíso. En cada fiesta se lanzaba diversiones donde nadie pertenecía a nadie, hasta que una semilla de gracia cayó en su corazón. Comenzó a participar en retiros, en la misa, a escuchar la palabra, y ocurrió lo inesperado. Los entusiasmos antiguos perdieron sabor, mientras la adoración, la Eucaristía y la palabra se volvieron su alimento cotidiano. Es el signo de la conversión, pero precisamente entonces la distracción se deslizó como neblina. El timbre del teléfono, el estreno de una serie, asuntos varios, y la hora de oración quedó fragmentada y postergada. No necesitamos odiar el mundo para amar a Dios, solo ordenar de nuevo la vida para que todo lo bueno conduzca hacia aquel que es la bondad suprema. Santa Faustina narró el caso de una mujer que buscó orientación. Por fuera sonreía siempre, por dentro su alma estaba desgarrada. Su sufrimiento no era falta de alegrías, sino el tirón entre la gracia y los placeres fugaces. Cuando decidió elegir a Dios, las lágrimas se volvieron paz. El desasosiego mayor no está en quien ya se alejó de Dios, sino en quien pretende servir a dos señores. Esa alma se fatiga por vivir entre dos orillas. No se entrega del todo al Señor, ni tampoco se atreve a dejarlo. La vida es un don admirable, pues la Escritura afirma que Dios vio que todo lo que había creado era bueno. Amamos el mar azul, la alegría de llevar a pasear a la madre, la risa de los niños y las pequeñas felicidades de cada día, porque en ellas se refleja la belleza del Creador. Pero todo lo terreno pasa, solo permanece para siempre la vida de quienes aman a Dios. Por eso hay que cuidar el alma como cuidamos el cuerpo, y vivir cada día como un regalo, sin dejar deudas con el amor, ni la deuda de una disculpa no pronunciada, ni la de una oración prometida y olvidada. Si alguien pregunta por dónde empezar para que la familia sea sanada, la respuesta es: empecemos por la oración. No arrojes piedras desde la frustración. Levanta más bien las manos para interceder. No permitas que el tiempo para los gustos supere al tiempo para Dios. Ofrece a Él la primera parte del día y verás el resto ordenarse en su paz. No esperes a que tus seres queridos cambien para arrodillarte. La oración de hoy abre la puerta a la renovación de mañana, cuando el enemigo ya no puede atarnos con pecados de ayer. Tenderá trampas de distracción. Por eso, vigila, sé paciente, guarda una pequeña hora santa pero fiel, y deja que el corazón de Cristo marque el ritmo de vida del hogar. Que cada familia elija a Cristo, santidad en lugar de tibieza, oración en lugar de juicio, misericordia en lugar de aspereza. Cuando uno solo se mantiene firme en la gracia, la bendición se derrama sobre todos, y en medio de un mundo cambiante permanece lo que no se marchita. Una familia que día tras día está siendo recreada por la misericordia de Dios. Hermanos y hermanas queridos,
Si Dios ha creado, todo es bueno. La creación está colmada de belleza y alegría. Y el ser humano es invitado a gustarla de modo santo. Un paseo sin despertador, un chapuzón entre las olas, un azaí bien frío al mediodía, una prenda nueva con olor a tela, una película ligera después del trabajo, un brazo que sostiene a la madre en su caminata, un perrito que corre y se enreda entre los pies, o una risa de niño. Todo es bueno porque refleja la bondad del Creador. Pero todo eso pasa. Lo que no pasa es la vida de quienes aman a Dios. Por eso debemos cuidar de todo, pero sin olvidar cuidar el alma, la parte más preciosa que pertenece a Dios. Un día, en el confesionario, una hija pidió al sacerdote que hablara claramente con su madre. Le explicó que su madre era muy devota. Rezaba el rosario con frecuencia, pero descuidaba el tratamiento de su diabetes. El sacerdote invitó a la madre no para reprocharle nada, sino para aprender a amar de manera más completa. Él le preguntó: ¿usted ama a Dios? Ella respondió: sí, lo amo. Sus manos, marcadas por tantas cuentas del rosario, lo mostraban claramente. Entonces el sacerdote añadió con suavidad: si realmente ama a Dios, ame también su propio cuerpo, porque su cuerpo también es obra de Él. La señora confesó que a veces, cuando el antojo era muy fuerte, abría a escondidas una lata de leche condensada para probar un poco. Ambos se rieron y luego hicieron un pacto: honrar a Dios no solo con oraciones, sino también con una disciplina amorosa hacia la salud. El mensaje es claro: cuidar el alma no está separado de cuidar el cuerpo. Ambos pertenecen a Dios. La distorsión de nuestra época está en que se invierte mucho en uno mismo, pero en sentido egoísta. Se agota la vida por las cosas. Incluso se muestra una generosidad impulsiva de rescate. Y sin embargo, se olvida la relación fundante con Dios. Cada quien está llamado a examinar 4 relaciones: conmigo mismo, con el prójimo, con los bienes y con Dios. Cuando las 3 primeras se inflan y la última se encoge, el alma comienza a marchitarse. Todo tiene su valor, pero lo esencial sigue siendo la salvación. Jesús preguntó a la humanidad: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esa pregunta jamás envejece y nadie puede responderla por otro. Había un patrón poco fervoroso y un siervo piadoso. El patrón solía excusarse diciendo que si estaba destinado al cielo, no necesitaba orar, y si al infierno, la oración sería inútil. Una mañana cayó con fuertes dolores y mandó a llamar al médico. El siervo, a propósito, avisó recién por la tarde, recordándole su lógica: si está destinado a vivirá sin médico, y si a morir, el médico no servirá de nada. El patrón, airado, protestó: no, el médico puede salvarme. El siervo respondió: ojalá fuera así de diligente por la salvación de su alma. La anécdota suena a broma, pero toca la verdad. Por el cuerpo actuamos de inmediato.
por el alma, postergamos para mañana. Sin embargo, la llamada de Dios siempre es para hoy. El Evangelio de Juan narra que al atardecer del primer día de la semana, los discípulos estaban en casa con las puertas cerradas por miedo. Esa imagen nos resulta familiar, porque muchas familias hoy también están cerradas a la fe, a la santidad, al diálogo y al perdón. Pero Jesús entró en medio de ellos, aunque las puertas estaban cerradas, y dio: la paz esté con ustedes. No existe herida familiar que Él no pueda tocar. No hay puerta que pueda bloquear la misericordia. Y lo admirable es que Él no espera que firmemos un permiso para ser amados. Él viene, otorga la paz y transforma las circunstancias con su presencia, especialmente gracias a la oración silenciosa y fiel de algún miembro de la familia. La figura del patriarca Abraham sostiene esta certeza. A pleno mediodía, él estaba a la entrada de la tienda cuando 3 ángeles lo visitaron. Anunciaron una promesa que parecía ya tardía. El próximo año tu esposa tendrá un hijo en brazos. Abraham fue quien escuchó, pero Sara fue quien concibió y dio a luz. Ella sonrió incrédula por dentro. Sin embargo, la promesa de Dios no depende de la capacidad humana. El milagro no está encerrado en nuestra agenda. La gracia prometida a uno se derrama sobre toda la casa. En muchos hogares hoy alguien podría suspirar: yo creo, pero mi esposo es indiferente. Mi esposa no ora. Mis hijos están fríos. Escuchemos la pregunta del ángel: ¿dónde está tu esposa? Como un recuerdo de que el ausente también queda cubierto por la promesa dada a quien permanece de pie en la fe. Aunque los tuyos no estén listos, la perseverancia de uno puede abrir camino para que la gracia empape el hogar y germine lo extraordinario en el tiempo de Dios. Entonces, lo que urge hoy es abrir la puerta del corazón y desde allí la puerta de la familia. Hagamos de la oración el ritmo de la respiración cotidiana. Demos a las alegrías legítimas de la vida el lugar que merecen, sin permitirles ocupar el sitio de la oración. Cuidemos el cuerpo como un acto de culto, templanza en el comer y beber, descanso sabio, trabajo ordenado y ofrecer a Dios lo mejor del día. Cuidemos las relaciones, palabras suaves, disculpas a tiempo, aliento oportuno y paciencia con las limitaciones de cada uno. Cuidemos los bienes, trabajo honesto, sentido de suficiencia y capacidad de compartir. Y por encima de todo, cuidemos el alma. Confesión frecuente, participación en la Eucaristía, lectura y obediencia a la palabra. Cuando la familia se cierra, Cristo puede entrar. Cuando el corazón se endurece, Él sigue diciendo su paz. Cuando se eleva la intercesión fiel, aquello que parecía inmóvil comienza a moverse. Una madre deja de abrir a escondidas la lata de leche condensada, no solo por salud, sino por amor a Dios. Un padre abandona la excusa del destino y empieza a arrodillarse. Un hijo reduce el tiempo frente a la pantalla para rezar un salmo. Un esposo o una esposa se anima a dar el primer paso de reconciliación. Esas pequeñas cosas son los ladrillos silenciosos con los que la misericordia reconstruye la casa. Y entonces, como aquel mediodía,
a la entrada de la tienda. Resonará la promesa. La próxima estación, abrazarás el fruto de la gracia. La palabra pronunciada se cumplirá, porque Dios jamás deja su obra a medias. Que aprendamos a amar todo lo bueno de la vida, pero a reordenarlo para que todo se dirija a aquel que es la fuente del bien. Que cada familia cuide el cuerpo como templo, los bienes como administradores, a los suyos como un regalo del cielo, y el alma como un tesoro irrenunciable. Que la fe de uno solo en casa se vuelva un cauce de bendición para todo el clan, de modo que la puerta que estuvo cerrada se abra a la gracia y la paz de Cristo permanezca en medio de todos. Hermanos y hermanas queridos, cuando la intercesión se eleva desde un corazón manso, el clima de la familia también se transforma. Una gota de miel atrae más abejas que un barril de vinagre. Del mismo modo, una oración silenciosa tiene más fuerza que 100 reproches. Jesús se puso en medio de los discípulos y dijo: la paz esté con ustedes. Y precisamente desde esa paz Él sana, reúne y vuelve a unir lo que se había roto. En la vida familiar siempre habrá quien guste de provocar, siempre habrá susurros que hieren la honra de los demás. Pero lo necesario no es vencer discusiones, sino llevar al hogar el aroma de la paz que brota del corazón misericordioso. Cada vez que crucemos el umbral de casa, que el alma recuerde: iré para llevar la paz. Al recorrer el camino de esta meditación, descubrimos el rostro de un alma tironeada entre la gracia y los placeres fugitivos, como aquella mujer que encontró Santa Faustina. Vemos una familia con el corazón cerrado, pero a la que Cristo igualmente entra. Contemplamos a Abraham de pie a la puerta de la tienda, a pleno mediodía, recibiendo una promesa que no era solo para él, sino también para Sara. De allí aprendemos un rumbo: orar con confianza, ser suaves como una pluma en la intercesión, abandonar el garrote de los reproches para que la misericordia actúe libremente a la manera de Dios. La misericordia no solo trae paz, también sopla el Espíritu. En otro tiempo, cuando Dios formó a Adán, el cuerpo modelado del polvo era solo figura inmóvil hasta que Él sopló aliento en sus narices, y el hombre fue un ser viviente. Así también, cuando el resucitado sopla sobre los discípulos y dice: reciban el Espíritu Santo, está recreando a la humanidad, abriendo un nuevo origen. Queremos saber cuánto está presente el Espíritu. Miremos nuestra capacidad de perdonar. Cuanto más llenos del Espíritu, más fácil decir perdón, más fácil perdonar al otro y también tener misericordia de uno mismo. Muchos son generosos con el prójimo, pero implacables consigo. Se acusan, se rebajan y en el espejo solo ven errores y fracasos. Rehusarse a perdonarse a sí mismo marchita el alma, la vuelve sombría, lenta, indiferente ante la belleza de la vida. Pero Dios no nos creó para vivir con la cabeza baja por culpas ya confesadas. Él da el Espíritu para abrir la jaula del corazón. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. En esa misma palabra resuena la invitación a perdonarnos también a nosotros mismos. Perdonar no es olvidar todo ni declarar que lo sucedido estuvo bien.
Perdonar es dar al corazón la oportunidad de ser feliz de nuevo, barrer la basura emocional de la casa interior y dejar de beber veneno esperando que el otro sufra. En la trama familiar, la ira es como paja seca, arde de golpe y deja ceniza. Si alguien se atreve a detenerse, a guardar silencio para orar, el fuego se apaga, la ceniza se barre y el piso queda limpio para edificar de nuevo. Quien se anima a pedir perdón primero no pierde, es discípulo de la misericordia. Quien se anima a perdonar primero no es débil, es fuerte en el espíritu, y quien aprende a perdonarse no es permisivo. Vive en la verdad de saberse amado por Dios y llamado a crecer precisamente desde sus caídas. Necesitamos además una virtud más honda: respetar el tiempo del otro. Jesús se apareció primero a 10 discípulos. Judas ya no estaba y Tomás estaba ausente. Una semana después, volvió, llamó a Tomás por su nombre y lo invitó a tocar su costado. No humilló, no comparó, no apuró, caminó al ritmo del corazón de cada uno. En casa solemos impacientarnos. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no corriges eso? ¿Por qué no crees? Pero la fe tiene estaciones como el clima. La alegría del verano pasa, llegan pérdidas de otoño, la soledad invernal también cede y vuelven brotes y frutos de primavera. Cuando respetamos la estación del ser querido y oramos en lugar de presionar, la misericordia hace su parte. Y cuando la misericordia toca, la fe florece. Antes Tomás se enorgullecía: si no veo, si no toco, no creeré. Después del encuentro, solo brota la confesión: Señor mío y Dios mío. En la Santa Misa, la Iglesia repite esa oración cuando se eleva el cuerpo y la sangre. En el hogar, sea en una comida llena de risas o en un silencio pesado, también puede susurrarse: Señor mío y Dios mío. La misericordia convierte un corazón duro en adorador, transforma a un criticón en un cantor de alabanzas. Lo nuestro es colaborar, mansedumbre, oración, pedir perdón, perdonar, paciencia. Lo de Dios es renovar el corazón en lo profundo. La historia del cuadro de la Divina Misericordia es una suave llamada para toda casa. En cierta ciudad, un hombre piadoso levantó un pequeño oratorio y colgó un gran cuadro de Jesús misericordioso. Cada día ponía la mano sobre el corazón de Cristo y rezaba por su esposa. Hijos, nietos y amigos. Al morir, su familia discutió quién se quedaría con el cuadro. Al final, la parroquia lo recibió y lo colocó cerca del presbiterio. Un monaguillo descubrió, bajo la luz, pequeñas letras escondidas en el halo. Eran los nombres de sus seres queridos. Detrás del marco había además una carta: mi deseo es que mi familia clame siempre tu nombre. Señor, la historia corrió y la familia fue retornando poco a poco. No fue la pintura la que obró el milagro, sino el corazón del Padre que escribió cada nombre en el corazón de Jesús, día tras día, hasta que la misericordia empapó cada rincón del hogar. También nosotros podemos inscribir a los nuestros en la oración cotidiana, al despertar, ponerlos en el corazón de Cristo, al acostarnos,
entregarlos a su misericordia. Si ves tibieza en un ser querido, cambia el garrote por la pluma de la intercesión. Si un niño está terco, cambia el grito por la bendición. Si te ves decaído, cambia la autoinculpación por la contrición y la esperanza. No hay puerta tan cerrada que detenga al resucitado. Él no necesita permiso para amar. Solo espera nuestra colaboración para que su paz permanezca en cada hogar. Y entonces, como un canto suave al santo nombre, el corazón dirá: Jesús, en ti confío. Ese nombre tiene poder para levantar al caído, consolar al herido y reconciliar corazones que parecían irremediablemente separados. Cuando la asamblea ora, cuando la familia se toma de las manos, cuando una madre enciende una vela, cuando un padre reza en silencio, cuando un niño dibuja torpemente una cruz, todo se vuelve notas de una sola melodía. La misericordia que transforma y renueva. Ahora elevamos esta plegaria: Señor Jesús, rico en misericordia, enciende de nuevo en cada hogar la llama de la paz. Derrama tu Espíritu Santo para que sepamos pedir perdonar primero y tener misericordia de nosotros mismos como tú nos has tenido. Enséñanos a respetar el tiempo de nuestros seres queridos y a esperar con paciencia la primavera de su fe. Inscribe los nombres de quienes amamos en tu divino corazón, para que desde hoy la gracia comience discretamente y se cumpla plenamente. Señor, salva a nuestras familias y que tu santo nombre sea bendecido en esta pequeña casa.